Así que, hermanos, vamos a hablar hoy de un tema muy conocido. Ya hemos leído la palabra de Dios en Juan, en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, del 1 al 10, aquel diálogo hermoso que tuvo Jesucristo con aquel señor llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy importante en la nación de Israel, era miembro del Sanedrín judío y era un conocedor de las Sagradas Escrituras, no era cualquier persona. Ustedes, todos los que están aquí, yo creo que con excepción tal vez de 2 o 3 personas que tal vez no han tenido mucha experiencia, si lo hay, estudiando las Sagradas Escrituras, tal vez no habrán oído esta historia, pero casi todo el mundo que va a una iglesia en su vida cristiana ha escuchado esta historia una y tantas veces. Y naturalmente que ya todos recuerdan que cuando él fue a entrevistarse con el Señor, lo hizo de noche porque no quería, le daba vergüenza hacerlo de día. No quería que nadie viera cuando él entrara a la presencia donde estaba el cuarto donde estaba Cristo con los discípulos, porque podría pensar que la gente iba a decir, pero ay, mira, ahí está fulano de tal. Parece que vino a consultarle algo al maestro. Y él no quería que se creara esa opinión pública. Entonces, ¿qué decisión tomó? Hacerlo de noche, mientras estaba oscuro. Y fue discretamente y entró donde él estaba y tuvieron este diálogo del capítulo 3 de Juan. Pero fíjense que el Señor aquí deja sentado uno de los fundamentos de la fe cristiana, uno de los grandes elementos que constituye el plan de redención de Cristo. ¿Verdad? Cuando Él declara, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Es una declaración enfática, contundente. La palabra de Dios el Señor está dejando claro, dejando sentado, que para poder entrar al reino de los cielos, al reino que Él estaba inaugurando aquí en este mundo, era necesario tener un pasaporte. ¿Oh sí? Un pasaporte. ¿Cuál pasaporte? El pasaporte del nuevo nacimiento. Y eso es lo que diferencia la iglesia cristiana de las demás iglesias. Que nosotros decimos que para poder tener un encuentro de salvación y vida eterna con Cristo, hay que nacer de nuevo. Así que el tema, voy a mencionar 4 elementos del plan de Dios para la salvación del hombre. Una de las grandes inquietudes de los hombres, de todos los hombres en todas las generaciones, ha sido saber qué pasará después de la muerte. ¿Quién que está aquí no ha pensado alguna vez en eso? Todo, ¿verdad? Todos tenemos la idea, wow, what's going to happen after all? ¿Qué va a pasar después de todo esto? Y todos tenemos la misma pregunta. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre, Nicodemo, fue hace más de 2000 años y entró donde Cristo estaba para hacerle exactamente la misma pregunta. Señor, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero que tú me digas, tú eres el... Y él lo hace con elegancia. Miren lo que él dice. Él entra allá y le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino Jesús. ¿No tiene su Biblia abierta? Vino Jesús de día. ¿Cómo dice? De noche. Alexis, ¿qué pasó con tu Biblia? Vino Jesús de noche. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, él vino a Cristo y le dio una cobita, como de esto cuando uno le pasa como a alguien la mano, ¿verdad? Y le dice, oye, tú eres tú eres el caballo, tú eres el que te la sabe toda, wow. Jesucristo no tomó ese halago como algo de que él van a gloriarse y decirle, oh, gracias Nicodemo, yo sé que tú eres un líder de esta nación, qué bonito que estás reconociendo que yo soy ese que tú dices que yo soy. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo dijo, yo sé por dónde viene y yo sé qué es lo que él busca. Así que le voy a responder en términos
como Cristo solo sabía hacerlo. Si soy yo, que la persona viene donde mí, pues usted sabe que yo soy diferente al Señor. Y yo le comienzo a decir, bueno, hermano, tú sabes, Nicodemo, yo hago esas cosas, tú sabes, pero tranquilo. Y busco la manera de tratarlo con palabras suaves y elegantes. Jesucristo no. Jesucristo no tenía ese tipo de cosas. Jesucristo le decía las cosas a la gente, al pan, pan, y al vino, vino. Y le dice a él de una vez, de frente, mira, no me venga con ese cuentico de que yo soy esto, yo soy aquello. Y le dice, Jesucristo le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar a mi reino, al reino de los cielos. Nicodemo dice, no, Señor, pero yo pensaba que estábamos siendo amigos. Sí somos amigos, pero esa es la palabra. Entonces él, siendo aún maestro, ni siquiera entendía el asunto. Y viene y le dice, oh Señor, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar de nuevo al vientre de su mamá y nacer? Y Cristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, hablando aquí de dos tipos de bautismo. El Espíritu, el nacimiento, el bautismo del Espíritu. Y vamos a explicar qué es. Y el bautismo de agua, que decía la hermana Catherine hace un ratito, que es la juramentación. Así que Cristo le dice eso. No puede entrar en el reino de los cielos. Y después le está diciendo lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, cuando uno nace, carne es. Es un niño, lo que es nacido de la carne es un bebé. Pero lo que es nacido del Espíritu es una nueva creación para la gloria de Dios, le dice. O sea, no me confunda, le dice Cristo, el nacimiento, ¿cómo se dice? Natural de una persona, de un ser humano, con el nacimiento espiritual. Son dos conceptos distintos. Similares porque son dos nacimientos, pero son distintos. ¿Verdad? Uno es para ser parte del reino de la naturaleza y el otro para ser parte del reino espiritual de Cristo por la eternidad. Son dos tipos de nacimiento distintos. Y entonces siguió la conversación. Bien, entonces el plan de Dios para la salvación del hombre. Aquí en esta ocasión el Señor tuvo la oportunidad de hablar con este señor y dice, y todos nos preguntamos si la salvación del alma del hombre es posible, ¿cuál es el plan de Dios para lograrla? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para lograrla? Aquí miramos el primer punto. Jesucristo está diciéndole a Nicodemo que el primer paso que una persona tiene que dar para lograr la salvación de su alma es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. En la lectura del capítulo 3 dice que el Señor le responde diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, cada persona que desee ser salva debe nacer de nuevo. Ok, en la Biblia comúnmente se le llama el nuevo nacimiento. Para los que estudian Biblia y los que estudian teología, a ese concepto también se le llama la regeneración. Regeneración. El nuevo nacimiento. ¿Y qué es la regeneración? Ok. Voy a dar una definición, pero luego voy a tratar de explicarlo en términos prácticos, cómo se pueda entender lo mejor posible, porque usted puede ir a cualquier escuela, le va a tomar varias semanas poder entender un poquito claro. Y hay personas que todavía salen del seminario y todavía tienen una pequeña confusión, si se quiere, conceptual, acerca del que es la regeneración. ¿Qué es lo que es la bendita regeneración? Bueno, la regeneración es una transformación espiritual y moral, es decir, una transformación integral del individuo por medio del Espíritu Santo. Eso usted lo puede conseguir en cualquier diccionario bíblico, puede conseguir esa definición
en la inteligencia artificial o donde usted quiera. Es más o menos la misma definición. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Que la regeneración, que el nuevo nacimiento es una transformación espiritual que viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que es la regeneración. Es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo que tiene que pasar en su vida. ¿Es eso complicado? Es el primer paso que Cristo dice. Y hay tantas personas procurando explicarle a las personas sobre cómo poder ser salvo, qué dice la Biblia con respecto a eso, y entonces les complican tanto la idea y lo ponen tan enredado que la persona termina preguntando, pero al fin, ¿qué fue? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el primer paso del plan de Dios para la redención del hombre y para la salvación del hombre es la regeneración. Cuando el apóstol Pablo trató de explicar este concepto, miren cómo lo dijo Pablo cuando hablaba del tema del nuevo nacimiento. Usted puede conseguir otra explicación o definición, pero miren cómo lo dijo Pablo. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5, 17. En otra palabra, el apóstol Pablo define el nuevo nacimiento o la regeneración como hacer todas las cosas nuevas y las cosas viejas dejarlas detrás. Esto es decir, que la persona nace a una nueva vida espiritualmente, abandonando la vida pasada de desobediencia y comenzando a vivir una vida que agrada a Dios. En eso consiste la regeneración, en eso consiste el nuevo nacimiento. Algunos describen la regeneración como una forma de resurrección, diciendo que cuando una persona es regenerada, ha resucitado a una nueva vida o a una vida nueva en Cristo, expresando que los hombres sin Dios están destituidos de su reino, separados de su gloria, condenados por el pecado a la perdición eterna. Pero cuando reciben a Cristo, son regenerados, nacen a una nueva vida y asumen la naturaleza eterna de Cristo. ¿Se entiende eso? Alabado sea el Señor. En otras palabras, una persona cualquiera con la que usted conversa en la calle y usted le dice que tiene que conocer a Cristo y la persona le dice a usted que en ese momento está dispuesto a confesar a Cristo como su Salvador y Señor, y usted lo guía, los dos oran, en ese momento, en ese instante, la persona ha sido regenerada. En ese instante, el poder del Espíritu Santo de Dios viene sobre esa persona y lo transforma en una nueva creación, en una nueva vida. Lo hace renunciar del pecado y comienza a vivir una vida que agrada a Dios, y asume la naturaleza eterna de Cristo. ¿Cómo ocurre el tema de la regeneración? ¿Qué es lo que pasa en la vida de la persona? Ya dijimos que es un proceso de transformación. Ok, ¿cómo ocurre esto en la práctica? Hace años yo creé un pequeño dibujo, una lámina, y la poníamos aquí en la pantalla. No era aquí, estábamos en otra iglesia, en otro templo. Y colocábamos como un tarro, como una base. Usted conoce los tarros donde colocamos las árboles, las matitas. ¿Ok?
¿Cómo le llaman eso? Sí, un base. ¿Base? Una matera. Ok. O una maceta. Ok. Escúcheme bien. A esa maceta yo le di el nombre de Jesucristo. Entonces tienen que ocurrir varios ingredientes en esa maceta para que pueda producirse una nueva creación. Lo primero es que usted le echa a esa maceta, le echa tierra. Y yo le llamé en mi dibujo a la tierra el Espíritu Santo de Dios. Póngame atención, porque no quiero después que me pregunte al final cuál era una cosa y cuál era la otra. Eso era mi dibujo. A lo mejor Mauricio, el señor que habla aquí en Gota de Conocimiento, le llama de otra manera. Ok, entonces usted le echa agua y a esa agua yo le llamé en mi dibujo la sangre de Cristo, que nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Entonces ahora, después que ya usted tiene el mazo con tierra y agua, vale decir con el Espíritu Santo y la sangre de Cristo y el tarro mismo que se llama Cristo, entonces usted coge ahora una semilla de mango o de aguacate, abre la tierra y la coloca dentro la semilla. Y le sigue echando agua, vale decir, sigue lavándola con la sangre de Cristo. Un día, usted va a notar que dentro del mazo creció una matita nueva. Esa matita nueva es la nueva criatura. Pero note una cosa. La semilla que usted sembró se queda en el fondo del tarro. Ya no vuelve a ser parte de la matita. La matita se independiza. Tira raíces y le dice a la semilla vieja, no te quiero más. Es exactamente lo que hace el creyente cuando entra en Cristo. El poder del Espíritu Santo viene sobre él. La sangre de Cristo lo limpia. Entonces, él deja la semilla. Las cosas viejas pasaron. La naturaleza adámica, la naturaleza caída, la deja en el fondo del tarro. Y ahora da a luz una nueva vida. Y a esa nueva vida se le llama la nueva creación o el proceso de la regeneración. Luego, cuando la matita crece, ella va a echar sus propios frutos y va a echar también otras semillas. Para poderlo entender de manera práctica, porque mucha gente es religiosa y mucha gente va a la iglesia el domingo, pero no le explican claramente que necesita nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. No porque uno lo quiere decir en palabras de uno, pero porque Jesucristo lo está diciendo. Que es el requisito número 1. El requisito número 2 que Jesucristo pone, o el segundo paso que Él coloca dentro de ese plan. El primero, ¿cómo se llama? La maceta. Sí, ¿cómo se llama? Regeneración, dígalo duro, regeneración, nuevo nacimiento, nueva creación, no se le olvide. En segundo lugar, el plan de Dios para la salvación del hombre incluye la justificación. Bueno, son un término un poquito teológico, pero más o menos entendible. ¿Qué es pues la justificación? Póngame atención porque acuérdese, cuando usted escucha esta reflexión, tiene que poner su mente claramente en FM para poder entender el asunto. Si la deja así, como usted vino en AM, se le va a ir por el otro lado y no va a poder entender. ¿Qué es pues entonces la justificación? Es el acto judicial y gratuito de Dios, mediante el cual el Señor declara justo a un pecador, perdonando sus pecados y aceptándole como recto
ante sus ojos. Justificación. En otras palabras, que la persona que es justificada es declarada justa ante Dios. Sus pecados son borrados y la persona queda absuelta ante Dios. Ok, vamos ahora a entrar al terreno de la justicia, al terreno legal. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que estamos separados eternamente de Dios. Porque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Entonces, la palabra de Dios establece, cuando usted lee toda la Biblia, se va a encontrar que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué tipo de muerte? No solamente muerte física, pero es muerte espiritual. Quiere decir separación eterna de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la justificación? Está diciendo que cuando ya usted ha nacido de nuevo, cuando ya usted ha sido regenerado, ahora sus pecados le han sido borrados. Y cuando ahora usted entra delante de la presencia del Señor, de rodillas o de pie, como usted quiera, en oración, en clamor, el juez que está sentado en el trono le dice: delante de mí tú has quedado absuelto, libre, porque alguien pagó el precio de tu pecado, alguien pagó por tu secuestro, alguien pagó por tu muerte. Y usted dice: sí, señor juez, ¿quién pagó? Dice: Jesucristo pagó el precio de tu culpa. Aleluya. Y por lo tanto le dice a los policías que están allí en el juzgado: esa persona que entró aquí queda siendo libre. Eso es lo que significa la justificación, que usted y yo somos declarados libres por el sacrificio de Cristo. Entonces la justificación no es tan complicada, ¿verdad que no? Se entiende claramente. Porque cuando usted y yo entramos a una corte y tenemos que pagar una multa, si usted no la puede pagar, ni alguien se la puede pagar, ¿qué es lo que dice el juez? 30 days, vaya a pagar, tiene que pagar. ¿Cuánto es, Ricardo? 20, Miqueas 7:18. No te vayas que no he terminado, Señor. Miqueas 7:18 en el Antiguo Testamento dice así: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? Wow. Esta justificación es un acto de reconciliación con Dios. Porque ya podemos entrar ahora a la presencia del Señor. ¿Usted sabe por qué usted puede entrar ahora a la presencia del Señor y orar con libertad? Porque usted ha sido justificado. Usted ha sido perdonado. El juez ha dicho: libre. Cualquier persona que no haya nacido de nuevo, que no ha sido regenerado y que no ha sido justificado, puede entrar delante de la presencia del Señor y el Señor dice: no sé ni siquiera quién me está hablando. Porque para poder entrar delante de la presencia del juez de jueces, del Señor de señores, del Rey de reyes, hay que hacerlo habiendo sido regenerado, pero también habiendo sido justificado. Y el Señor sabe, tan pronto usted entra a la presencia de Él, como Cristo el día que usted lo confesó, como su Señor y Salvador personal, lo selló a usted con el poder de su Santo Espíritu aquí en el corazón. Ese día que usted entra a la presencia del Señor para orar o clamar, el Señor dice: yo lo conozco, ese es mi hijo, ese tiene mi presencia. Y lo más, y una cosa interesante, aunque, ¿verdad? Usted podrá decir: wow, el pastor está hablando del diablo. Sí, pero déjeme decirle algo. Satanás, cuando él mira a uno de los hijos de Dios
él sabe que es hijo de Dios. ¿Por qué lo sabe? Porque la Biblia dice que cuando creemos, somos sellados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese sello, déjeme decirle, ese sello tiene como base para mojarlo la sangre de Jesucristo. Y ese sello se lo coloca el Señor en el corazón a cada uno de sus hijos. De modo que no solamente los demás hermanos se dan cuenta, no solamente Jesucristo los distingue como su hijo, pero cuando el enemigo de las almas de Cristo, de nuestras almas, se lo mira a usted, dice, ese pertenece al reino de la luz de Jesucristo. Ya lo veo. Le veo la marca. Le veo la marca. Y para los que son del campo, siempre pongo este ejemplo. Levanta la mano los campesinos aquí. Sí, como 2 o 3 nada más, pero casi todos son del campo. ¿Sabe qué? Cuando usted ve una vaca, cuando usted está en el campo y usted ve una vaca que cruza por donde usted está, lo primero que usted mira es, ¿cómo se llama eso? La estampa, la marca. Y tan pronto usted la mira, usted dice, esas vacas son las de don Federico. ¿Cierto? Gare, ¿se entendió lo que estoy diciendo? No necesita usted preguntarle a Federico si la vaca que usted está mirando es de él, porque dice una F grande, que nadie la puede borrar. Usted le puede poner otro hierro y otra cosa y tratar de cambiar la estampa, pero ya fue estampada. Pertenece a don Federico. Mire, cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, Jesucristo estampó su corazón con el sello de la gracia divina mojado en la sangre de Cristo, declarándolo a usted y declarándome a mí como propiedad exclusiva de Cristo. Denle un aplauso fuerte a Cristo. De modo que nadie puede quitar ese sello. Nadie lo puede variar, la estampa. Bueno, uno por ahí, un diablito, y dice, cámbiamele la estampa y ponle una de esas, la S que diga que es del diablo. No se puede. Esa es propiedad exclusiva del dueño, del que la marcó. Y el que lo marcó a usted y el que me marcó a mí se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que antes sosteníamos una relación de violencia y de rebeldía con Dios. Ahora hemos sido reconciliados, ahora somos amigos del Señor porque ya somos propiedad de Él, somos su rebaño. Esta reconciliación es la que nos devuelve la paz con Dios. Es primeramente un cambio en la relación de Dios para con nosotros y luego a consecuencia del mismo un cambio de nuestra parte también hacia Dios. Cambia la relación ahora. Ya Dios nos ve a nosotros ahora como sus amigos. Antes nos veía como enemigos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero ahora, una vez que hemos sido limpiados, que hemos sido regenerados y justificados, ahora nos ve como amigos. Esa rebeldía se ha ido y la paz ha entrado. Segunda de Corintios 5:18 dice, nos reconcilió, la sangre de Cristo fue el precio pagado por nosotros a expensas de Dios mismo y fue exigida para reconciliar el ejercicio de su misericordia con la justicia divina. Dios no reconcilia el mundo meramente por hacerlo, persuadiéndoles a desechar su enemistad contra él, sino que lo hace primeramente satisfaciendo su propia justicia y su justa enemistad con el pecado. Salmo 111. ¿Por qué vuelvo al punto de la justificación? De por qué Dios lo hace satisfaciendo su propia justicia. Miren, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, acaba de pasar la Semana Mayor, la Holy Week. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, todos nosotros todavía estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. Porque nadie hubiese pagado el precio que solamente Cristo podía pagar. Entonces la justicia divina decía que el que pecó, el hombre que pecó, debe pagar por su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la justicia divina, para poder ser satisfecha, el hombre tenía que morir. ¿Y entonces por qué murió Cristo? Bueno, lo explicamos hace 2 semanas.
Ninguna otra persona podía morir en lugar suyo, en lugar mío, para justificarnos y para lavarnos nuestros pecados. Solamente alguien que fuera 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en su naturaleza espiritual, Cristo nunca pecó. Por lo tanto, era el único que podía redimirnos, porque un pecador no puede redimir a otro pecador. Si hubiese sido Abraham, o hubiese sido Moisés, o hubiese sido cualquiera de los profetas que mueren en la cruz del Calvario, todavía nosotros fuésemos pecadores. Pero tuvo que ser alguien que no cometió pecado, alguien que era Dios mismo. Porque un pecador no puede redimir a otro pecador. Pero además, para que se cumpliese la justicia divina de que la paga del pecado es muerte, también el que iba a hacer el sacrificio tenía que ser hombre. Porque el hombre fue que pecó. Y como el hombre fue que pecó, el hombre tenía que pagar. ¿Y quién pagó? Cristo en su naturaleza humana. Por lo tanto, allí en la cruz no solamente se juntaron, ¿verdad?, la misericordia de Dios, pero también su justicia divina, para que se cumpliese. Porque si Cristo no hubiese sido el que muere, todavía nosotros estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. Ya estoy terminando y como hoy no hay almuerzo, tranquilo que usted va más tarde y calienta cualquier cosita ahí y se defiende. En tercer lugar, en primer lugar dijimos que era el nuevo nacimiento. ¿Y cómo se llama el nuevo nacimiento? Regeneración. En segundo lugar, la justificación, que nos declara libres ante el juez. Y en tercer lugar, el plan de Dios para la salvación del hombre incluye la santificación. Santificación. Es decir, que el creyente es separado, apartado para uso exclusivo, dedicado y consagrado a Dios para sus propósitos santos. Implica la separación del pecado y la consagración a su voluntad. Cualquier persona que ya ha sido regenerada, que ha sido justificada, ahora yo le exhorto que busque cada día la santificación. ¿Qué significa eso? Apartarse cada vez lo más que usted pueda del pecado y la maldad. Y mientras usted lo logre y se acerque más a Cristo y se aleje más del pecado, su vida cada día se acercará más, ¿verdad?, a lo que llamamos la expectativa de Cristo, que es que cada uno de nosotros vivamos al nivel de la santificación deseada. Y como ustedes saben, la palabra santo o santificación quiere decir separado por Dios para un propósito santo. Cuando Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, nos santificó o nos colocó en el proceso, porque déjeme decirle, el tema de la justificación, de la santificación es complicado porque muchos dicen la santificación es un proceso. Cuando usted nace en Cristo es una nueva criatura, es un bebé. Pero tiene que caminar muchos años para aprender a hablar y para poder caminar y para poder comer comida sólida, igual que un niño. De la misma manera, cuando usted nace en Cristo, tiene que caminar muchos años de la mano de Cristo para poder ir alcanzando el nivel de santidad. El nivel de santidad quiere decir de separación del pecado que necesitamos para vivir agradando a Cristo. En cuarto lugar, y con esto termino, una vez que el creyente ha sido regenerado, justificado y santificado, la persona es adoptada como hijo de Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, pero yo creía que hijo de Dios era todo el que iba a una iglesia. No. Hijo de Dios es aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada. En segundo lugar, que ha sido justificada. En tercer lugar, que ha sido santificada. Y en cuarto lugar, decíamos, es que una vez que el creyente ha sido regenerado, justificado y santificado, la persona es adoptada como hijo. Es decir, como resultado de esta adopción, Dios envía al Espíritu de su Hijo a morar en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, haciéndonos herederos de las virtudes, de las relaciones, de los servicios,
de los sufrimientos, de la riqueza y de la gloria futura de Cristo en el reino de su Padre. Cuando hay personas que creen que cuando llegan a ser hijos de Dios, ya todo va a ser un jardín de rosas. No. Cuando usted llega a ser hijo de Dios, usted llega a ser heredero juntamente con Cristo de todas las gracias divinas y de todos los recursos que Jesucristo tuvo que pasar y vivir como ser humano. ¿Y qué significa eso? Todas las virtudes, las relaciones, los servicios, pero también sus sufrimientos. Y a veces usamos la palabra sufrimiento y decimos, ay, pastor, no mencione eso. De su riqueza y de la gloria futura, alabado sea el nombre del Señor, de Cristo en el reino de su Padre. Tal vez, para terminar, la pregunta más importante que una persona puede hacerse en este contexto es preguntarse a sí mismo, ¿he aceptado este plan de Dios para mi vida? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres ser parte de la nueva creación de Cristo, de su iglesia universal, de la iglesia local? Amén. De un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cordero y el león.
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.